Capítulo 5. Distracción. Inframundo, territorio Gremory. En la mansión de los líderes del clan, Akeno y Mejima, Koneko Toujo, Kiba Yuto y Rias Gremory, estaban por discutir un tema importante entre ellos. El tema era de cómo hacer para que Issei viviera en el inframundo, donde podrían ayudarlo con más libertad que en el mundo humano. Bueno, ¿tienen alguna idea?, preguntó Akeno viendo que su rey estaba perdida entre sus pensamientos. Rias reflexionaba algo con respecto a su peón, y parecía ser muy importante. Lo siento Akeno-san, pero yo quiero respetar la decisión de mi compañero, así que lo siento, pero no ayudaré en este caso, fueron las palabras que el caballero Gremory soltó a su ama, a la vez que al decir la última parte se inclinó en forma de disculpa. Ya veo, Kiba, sabes que Issei está solo ahí afuera. Desprotegido y siendo cazado no solo por los ángeles caídos, ahora también lo hacen los malditos del consejo demoníaco, dijo Akeno tratando de convencer a Kiba de que los ayude. Senpai es fuerte, valiente e inteligente, podrá cuidarse solo. Akeno-senpai, Koneko se unió a Kiba en su postura de dejar en paz a su compañero. Ella admitía que Issei era un pervertido, pero siempre sintió admiración por su valentía y determinación. Entiendo, Rias, ¿tú qué opinas?, preguntó Akeno viendo a su amiga aún en ese estado pensativo. Rias por su parte, estaba terminando de razonar. Ella sabía que su siervo la amaba, pero estaba enamorada de Raiser, y no quería herir directamente los sentimientos de su siervo. Por esa razón no le dijo nada creyendo que era lo correcto. Luego llegó el Rating Lane, que era para poder ver la fuerza de sus siervos, pero ella sabía que Issei era un pervertido y que posiblemente al enfrentarse contra chicas sexys y lindas se desconcentraría muy fácil, fue por eso que ideó eso del compromiso no deseado a escondidas de casi todos. Los únicos que sabían de esto eran sus propios padres y de los Raiser, el mismo Raiser y su séquito, Kiba, Akeno y Koneko. Luego de eso nadie más sabía sobre el tema, tanto se expandió la mentira que llegó a oídos de su propio hermano, que al enterarse de la situación discutió con sus propios padres, quienes no le dijeron nada para proteger el plan de su hija. Ella temía que Circeps busque alguna manera de salvarla de ese matrimonio. Rias ya sabía sobre el crecimiento en las habilidades de su peón. Al ver a Issei tan motivado por vencer a su prometido, temió que Issei descubra una forma de vencer a Raiser. Ella actuó por miedo y le puso sellos mágicos a Issei, condicionando y limitando la cantidad de magia y fuerza física que podía usar. Ella sabía perfectamente que perdería el Rating Game por la diferencia numérica, pero quería saber qué tan fuerte eran sus siervos. Estos lograron derrotar a varias piezas de Raiser con trabajo en equipo e inteligencia y obviamente con las habilidades características de cada uno. Sin embargo, el que más le sorprendió fue Issei, el balance entre magia, fuerza y agilidad estaban a la par. Pero lo que más sobresalió de él fue su velocidad y contundencia al atacar. Ahí supo que había hecho bien al limitar a su peón con aquellos sellos. Todo había salido perfecto, hasta que su peón apareció en la fiesta de compromiso con el motivo de salvarla de ese matrimonio no deseado. Supo en ese momento que eso era obra de su hermano, y decidió explicárselo a Grayfia antes de que pasara a mayores. El ver cómo su hermano la había mirado de reojo con una expresión decepcionada le dolió muchísimo. Solo encontró alivio cuando escuchó la rendición de su peón. En su momento pensó que se había rendido porque ya no tenía fuerzas para continuar, pero al saber que lo había hecho a propósito para que ella sea feliz le rompía el corazón y le carcomía la conciencia. La decisión que tomó al final del combate como recompensa de su hermano la dejaron en shock. En ese preciso momento tuvo un torbellino de sentimientos que empezaban a atormentar su mente. Y que solo cesaron al ver cómo su peón estaba por pelear contra unos ángeles caídos. Ahora entendía que Issei había sacrificado su felicidad para que ella sea feliz con la persona que amaba, sonrió con tristeza al darse cuenta de eso demasiado tarde, y miró a sus siervos quienes continuaban mirándola con preocupación y curiosidad. Vamos a respetar la decisión de Issei, después de lo que sacrificó por nosotros. Por mí, vamos a dejarlo en paz, como él desea. ¿De acuerdo? Sus siervos asintieron y ella sonrió nuevamente con pesar. Yo le debo una disculpa por todo lo que le hice sufrir amorosamente hablando, y algún día encontraré la manera de disculparme con él, pero ahora hay que dejar que descanse un buen tiempo del mundo sobrenatural.
dijo Ria sabiendo que había cometido un error al no tomar en cuenta los sentimientos de su peón. ¿Estás segura de eso, Rías? Preguntó Akeno sabiendo que con un buen tiempo Rías se estaba refiriendo a dejar que pasen muchos años. Aún así, ella estaba dispuesta a obedecer a su rey. Sí, solo espero que pueda recuperar aquel brillo en sus ojos con el que siempre me miraba. Sé que nos perdonará, él no es rencoroso, y ahora entiendo que habría hecho lo que sea para que fuera feliz. Incluso se ha dispuesto a alejarse de nuestras vidas por nuestro bien, por respetarnos a nosotras y a las chicas del séquito de Riser. Nos dio la oportunidad de ser felices con la persona a la que amamos, dijo Rías mientras derramaba lágrimas. ¿Por qué lloras, Rías?, dijo Akeno con la voz quebrada a punto de estallar en llanto. Porque me va a doler mucho el dejarlo ir, sabiendo que uno de mis siervos, aquel que demostró que confiaba en nosotros plenamente, sienta que no es de confianza solo por una estúpida decisión. Solo por ocultarle la verdad, por un estúpido pensamiento. Rías estalló en llanto al pensar en eso. Al pensar en que el siervo más leal que tenía entre sus filas tenga que vivir sabiendo que no fue de confianza para las personas que más quiso. Mundo humano, familia Youdou. ¿Issei qué quiere cenar?, preguntó Kyouko tratando de comenzar una conversación con su hijo, pues durante todo el camino a casa había estado callado. Una hamburguesa, eso estaría bien. Kyouko sonrió al ver que su hijo le dirigió una pequeña sonrisa. Pero ella supo que Issei estaba triste al darse cuenta de que aquella sonrisa era falsa. Muy bien, pero eso llevará tiempo. Tomemos este atajo, llegaremos más rápido a casa, propuso Takeda adelantándose y entrando en un callejón por el cual no transcurría nadie en ese momento. Me parece bien, así cenaremos más temprano. Kyouko secundó la proposición de su marido. Por su parte, Issei aceptó en silencio y tomó la delantera por aquel callejón. Era la primera vez que iba por ese camino y quería conocerlo más a detalle. Sin embargo, los pensamientos sobre las razones que tendrían los miembros del Consejo Demoníaco para cazarlo lo invadieron nuevamente y lo hicieron desconcentrarse del camino. Se había alejado mucho de sus padres y ya estaba anocheciendo, lo que dificultaba la vista para ellos. Escuchó a su espalda el sonido del metal impactar en algún lugar duro. Pero no pudo voltearse a ver pues inmediatamente sintió un enorme dolor en su nuca y cayó al suelo inconsciente. Un sujeto con pantalón de cuero, chaqueta negra con una calavera en su pecho y con peinado punk, había golpeado a Issei en la cabeza con un bate de béisbol, hiriéndolo en la cabeza y dejándolo inconsciente. Vaya, pero miren que tenemos aquí. El mismo sujeto que había noqueado a Issei dijo eso mientras miraba con una sonrisa espeluznante a los padres del joven Sekir Yunutei. Miren chicos, es una mujer muy guapa, ¿no?, dijo el sujeto mientras detrás de él aparecían otros 5 sujetos con atuendos parecidos al de él. Takeda sabía que no decía eso por cortesía, aquel sujeto tenía otras intenciones. Así es Ryujin, además parece ser una MILF, creo que podrá divertirnos por más tiempo que otras. Aquellas palabras molestaron a Takeda y aterraron a Kyouko. Solo estábamos tomando un atajo para llegar a casa, ya nos vamos, ¿verdad cariño? Kyouko estaba asustada, se notaba al decir esas palabras. Takeda había comprendido el sentimiento de su mujer, pero también le preocupaba a Issei, que todavía no despertaba. Trataba de parecer valiente ante esa situación, pero al ver que cada uno de esos bandidos tenía armas blancas y una que otra arma de fuego le hacían temblar. Ryujin había visto en los ojos de Takeda las intenciones de huir y el miedo que tenía. Sonrió confiado y con una rápida señal otros 5 tipos salieron de entre las sombras del callejón y bloquearon las salidas. Si quieres tocarla tendrás que sacarme del camino primero. De alguna forma Takeda logró reunir el valor suficiente para decir esas palabras y la determinación para respaldarlas. E inmediatamente uno de los bandidos fue directamente a atacar a Takeda con intenciones de taclearlo. Aunque no sabía nada de peleas, el padre del castaño pudo esquivarlo y patearlo en la espalda, haciendo que se golpee contra una pared del callejón. Lo único en lo que falló Takeda fue en considerar solo a uno de los bandidos y nunca esperar un golpe por la espalda. El padre de Issei recibió una fuerte patada en la espalda que lo empujó hacia adelante, donde otro bandido lo esperaba para propinarle un gancho en el estómago, que le sacó el aire, y un puñetazo en el rostro que mandó a Takeda directamente al suelo.
era incapaz de moverse por el dolor de los golpes y para colmo, ahora tenían el camino libre para llegar hasta Kyouko. Trató de levantarse rápido usando lo que le quedaba de fuerza, pero el matón, que había hecho chocar contra la pared, lo golpeó con una vareta en la espalda, mandando a Takeda de nuevo al suelo con aún más dolor. «Maldito hijo de perra». Al decir eso, el matón pateó a Takeda en el estómago con mucha fuerza y odio. Luego, junto con un compañero, levantaron a Takeda solo para ver cómo Kyouko era sujetada por otros dos matones de forma brusca. El padre del Sekiryutei estaba desesperado, y fue ahí que recordó que su hijo era un demonio. Él podía ayudarlos fácilmente, pero seguía inconsciente en el suelo. «Por favor, hijo, ayúdanos». Fue lo que Takeda pudo suplicar en sus pensamientos. «Por favor, déjame. No me lastimes. Por favor, no me hagan nada», suplicaba Kyouko entre lágrimas, esperando poder llegar al corazón de aquellos sujetos. Ryujin, el líder de los matones, no sintió lástima alguna al ver a Kyouko suplicar que no le hicieran daño y se acercó a ella mientras sonreía. «Kia». Con un movimiento fuerte y brusco, arrancó la blusa que llevaba su presa junto con su sujetador, dejando a la madre del castaño con la parte superior de su cuerpo expuesto. «No, preciosa, no grites, esta noche nos vamos a divertir a lo grande, jajajajaja». La ira de Takeda se incrementaba con cada acción y risa de aquellos bastardos. «Pero mira nada más, ese debilucho de ahí debió ha tenido demasiada suerte como para conseguir un premio como tú, ¿no?», dijo Matón, que después de decir esto, tocó con un dedo la base de los pechos de Kyouko, observando muy gustoso que el resultado de esto era un rebote muy hipnotizante a sus ojos. Estaba feliz y excitado por el festín que se daría con aquella mujer. Pero al verle la cara, y ver su expresión de miedo y horror a la vez que derramaba lágrimas, no le gustaba. Consideraba que mataba el momento tan excitante que se había formado. «Plaf. No llores, pronto haré sentir muy bien y olvidarás por completo tu anterior vida, para convertirte en mi esclava sexual». Al decir esto, Ryujin miraba a Takeda con burla para después pasar su lengua por la mejilla de la madre de Issei. Por su parte, Takeda lloraba de la impotencia y solo tenía una expresión de odio en su rostro. «Ella ahora sentirá lo que es tener a un verdadero hombre, pero por ahora», dijo mirando los pechos de Kyouko. «Me voy a divertir mucho con este par». Ese tipo estaba llevando su mano derecha hacia el pecho izquierdo de Kyouko mientras movía sus dedos de una forma desagradable. Segundos antes. Hace poco Issei se despertaba en el suelo con un terrible dolor en la cabeza y con una sensación que conocía de antemano, el brotar de la sangre. Los bandidos no lo tomaron en cuenta al creerlo muerto, por esa razón no se encontró con ninguna resistencia al tratar de levantarse. El castaño no sabía dónde estaba y le costaba recordar cómo había acabado ahí. Al escuchar unos ruidos y forcejeos atrás de él, volteó rápidamente sin esperar lo que se encontraría. Su padre estaba golpeado y siendo retenido por unos sujetos. Y su madre estaba siendo sujetada de forma brusca por otros tipos mientras otro de ellos le pasaba la lengua por la cara, además de que tenía el torso desnudo. «Drake, convoca mi espada y crea una dimensión de bolsillo, por favor». Él no necesitaba explicaciones sobre qué sucedía delante de él. Y tomaría las medidas necesarias para un caso como ese. El dragón dentro de su Sacred Heart no dijo nada y obedeció. A diferencia de su portador, él observó lo sucedido desde el principio y sentía un gran odio contra aquellos bastardos. El castaño tomó su espada y se ocultó entre las sombras para prepararse mentalmente para lo que iba a hacer. «Drake, ¿algún consejo?». Issei se escuchaba sombrío y Drake podía sentir su sed de sangre. Su portador tenía unas ganas incesantes de matarlos de la forma más dolorosa posible. «Aunque te disguste escuchar esto, no los mates. Porque no tendrás ayuda de nadie para ocultar tus actos. En otras circunstancias te diría que busques una apertura y huyas con tus padres. Pero estas no son circunstancias normales, hazlo sufrir». Dichas esas palabras, el castaño no tuvo ningún impedimento para dar rienda suelta a su fuerza. Aunque tuvo que desinvocar su espada para no tomar decisiones precipitadas. «Drake, deja libre mi brazo izquierdo». El dragón solo sonrió, al tener libre acceso a los pensamientos de su portador sabía lo que planeaba hacer. Obedeciendo, Drake le quitó a Issei el hechizo en su brazo izquierdo, que volvió a tomar la forma de una garra de dragón.
El líder matón gritó de dolor al sentir como la palma de su mano fue desgarrado por el propio sujeto que había matado, quien solo al mirarlo al rostro supo que estaba totalmente lleno de ira. Y todo grito de dolor fue callado cuando Issei, tomándolo por la chaqueta, le propinó un fuerte puñetazo en el rostro, rompiéndole la nariz y dejándolo inconsciente. Los matones que retenían a su mamá fueron a asistir a su líder. E inmediatamente después el castaño, con magia, se sacó una chaqueta blanca con la que cubrió a su mamá. Una vez aseguró a su madre, Issei fue a por los dos que sostenían a su padre, los cuales, sorprendidos por su velocidad, no pudieron hacer nada ante los inminentes ataques. Issei le propinó un gancho a uno de ellos justo en la boca del estómago, logrando sacarle el aire haciendo que se arrodille, y con una patada al rostro lo mandó a chocar contra una pared dejándolo inconsciente. Al otro lo agarró del cuello para comenzar a asfixiarlo para inmediatamente darle un puñetazo en el rostro que le sacó algunos dientes y lo dejó completamente fuera de combate. Todavía quedaban 8 sujetos que tenían todas las intenciones de atacarlo. La ira de Issei era demasiada y su poder estaba saliendo a flote, pero Drake estaba haciendo todo lo posible para mantener la fuerza de Issei y su aura limitada. Quería matar a esos sujetos tanto como Issei, pero sabía que tendría muchos problemas si lo hacía. Issei vio en cámara lenta como el matón más cercano se abalanzaba contra él buscando acertarle un golpe con la vareta que tenía. El castaño interceptó aquella arma y de un tirón se la arrebató a aquel sujeto. Con un arma capaz de infligir mucho daño sin ser mortal mientras se mida, Issei tenía algo más de ventaja. Con la misma vareta golpeó en el rostro al matón, que lo mandó al suelo. Con su enemigo en el suelo el castaño, sin piedad, lo golpeó con la misma arma en la espalda, tal y como él lo había hecho antes con Takeda. Y para acabarlo de una vez le lanzó una patada al rostro que lo dejó inconsciente. El otro matón que estaba cerca del castaño, al ver la anterior escena, sacó la pistola que llevaba oculta y apuntó a Issei con ella decidido a disparar. El castaño reaccionó rápido y, convocando su Sacred Gear, tapó el cañón del arma con su mano izquierda. El sonido del disparo fue ahogado por la voz de Gear que interceptó y detuvo la bala con facilidad. Aprovechando que estaba cerca, Issei aplastó el arma fácilmente. Aquel matón que quiso matar a Issei con un arma de fuego estaba aterrado. No se explicaba de dónde había sacado aquel guante rojo que detenía balas y podía destruir armar. Pero tampoco tuvo el tiempo para sacar una respuesta algo coherente, pues el castaño enfrente de él lo mandó al reino de la inconsciencia y el dolor con un solo puñetazo con aquel guante en el rostro. Los 6 restantes tenían una cara de asombro y terror total, no podían creer lo que estaban viendo. Un niño estaba apaleando a sus compañeros más fuertes con relativa facilidad. 4 de ellos se decidieron por atacar al mismo tiempo a Issei en un intento desesperado por tratar de siquiera darle un golpe. Ellos pensaban que, si eran más de 2, el castaño no podría contra ellos. Mientras tanto los otros 2 estaban ayudando a su líder el cual, de milagro, estaba despertando. Sentía un gran dolor en la nariz y de solo tocarla el dolor se incrementaba al igual que su odio hacia aquel que lo noqueó. Al principio Issei podía manejarse porque solamente eran 2, pero cuando se decidieron por atacarlo entre 4 las cosas se complicaron para él, tenía que estar atento a más puntos ciegos en su defensa. Y en un descuido Ryujin, que se mantuvo al tanto de la pelea de Issei desde que despertó, logró atinarle un golpe con aquel bate de metal en medio del abdomen. Al recibir tal golpe en la herida de su abdomen, Issei empezó a sentir un fuerte dolor que lo hizo arrodillarse y que fuese blanco fácil para los bandidos restantes. Ellos lograron darle varios golpes al rostro, provocaron unas heridas en Issei, la herida de su vientre le empezó a doler a montones al recibir un fuerte puñetazo por parte de un Ryujin iracundo por lo que aquel mocoso le había hecho. Los padres del castaño estaban paralizados del miedo viendo lo que le estaban haciendo a su hijo. Pero confiaban en él, había salido de cosas peores a sus ojos, y creían plenamente en que lo volvería a hacer. Mírame mocoso, el líder de los matones tomó a Issei por sus cabellos con su mano y le hizo que lo mirara. Issei respiraba agitadamente, su rostro estaba manchado con su propia sangre que salía de las heridas que le habían hecho recientemente. Pero aún así miró con un profundo odio a su enemigo mientras mostraba y apretaba sus dientes. Me aseguraré personalmente que nunca vuelvas a ver la luz del sol otra vez, sujétenlo.
dijo Ryujin, que soltó a Issei y se alejó, dejando ver a este que la mano que había desgarrado estaba vendada y que ahí llevaba aquel bate de metal. Ryujin se preparó para golpear con el bate la cabeza de Issei y acabar con eso lo antes posible. ¡Bost! Al momento que esa voz espeluznante se escuchó, Ryujin se detuvo asustado. Cansado y confundido por lo que acaba de oír, se dispuso a acabar con Issei. Pero cuando el bate estaba a punto de impactar la cabeza de Issei, este se detuvo. Al ver a Issei vio que este también le dirigía la mirada, una mirada cargada de odio que lo hizo temblar. El castaño le arrebató el bate, para después golpear con este la rodilla de Ryujin quebrándola por la fuerza. ¡Draa! El grito de dolor esta vez fue más fuerte, pues el castaño se decidió a no callarlo para no perder tiempo y atacar a los 6 bandidos restantes. Primero fue a por los 2 que lo aprisionaban, golpeando a uno en la pierna con el bate, haciendo que se arrodillara para noquearlo con un golpe con el mismo bate. Tomó el bate con las 2 manos y aprisionó el cuello de su otro aprisionador asfixiándolo poco a poco. Issei. ¡Cuidado! Al escuchar el grito de advertencia de su madre, el castaño miró de reojo hacia atrás. Ahí pudo ver como uno de los bandidos lo apuntaba con un arma lista para disparar. El castaño, sorprendiendo a los bandidos, giró rápidamente poniendo al matón que estaba asfixiando como un escudo ante el disparo del arma. Al ser tan repentino y rápido, las 2 balas dieron en el escudo humano de Issei. El bandido que disparó, soltó el arma por la sorpresa de haber herido a su compañero sin querer. Esto le dio una oportunidad clara al castaño que no iba a desaprovechar. Soltó al tipo que estaba asfixiando al considerar que ya no era una amenaza, pues había sido herido en una pierna y en el estómago. Aunque, aún así, decidió noquearlo por precaución. Después de aquello, el castaño se dirigió de una vez al matón que había disparado y lo golpeó en el estómago con un gancho izquierdo. En el mismo lugar, el castaño propinó un rodillazo tan fuerte que levantó por el aire al matón por un segundo. Y acabó con él con un derechazo limpio a la mejilla. Rápidamente los últimos 3 vinieron hacia Issei, y el castaño se lanzó contra ellos. Ya con carrera, el castaño se deslizó por el suelo, sorprendiendo a los matones y derribando al primero de ellos al sujetarle y arrastrar sus piernas. Al hacer esto, quedó atrás de los otros 2 bandidos. Se levantó, tomó la cabeza del que había arrastrado y la golpeó contra el suelo con mucha fuerza dejándolo inconsciente. Los otros 2, resignados y sabiendo que no podían ganar, decidieron huir. Pero el castaño no estaba dispuesto a dejarlos irse impunes. Tomó el bate, que estaba en el suelo, y lo lanzó contra el que estaba más lejos. El bate dio en la cabeza del matón, que quedó inconsciente. El último matón paró su carrera de golpe, y miró hacia atrás de forma instintiva. Y el miedo invadió su ser al no ver a Issei detrás, solo estaban los padres de este que miraban hacia donde él estaba. Tragando seco, giró para atrás lentamente viendo ahí al castaño que se dirigía a él con el bate sostenido por ambas manos. El último matón sintió un fuerte dolor en el estómago que dejó de sentir al quedar inconsciente por un puñetazo de Issei en el rostro. El castaño dirigió su mirada hacia Ryujin, que trataba de salir del callejón arrastrándose como podía pues tenía la rodilla totalmente rota. ¿Y Issei? Aunque su madre se dirigió hacia él, el castaño pasó totalmente de ella. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué eres? Eres un monstruo. Ryujin decía esto tratando de arrastrarse lo más rápido posible hacia la salida. Issei no respondió nada mientras se acercaba lentamente hacia él. Solamente afirmó el agarre que tenía sobre aquel bate de metal. Kyouko y Takeda miraban como Issei se acercaba al último de los bandidos que habían tratado de destruir a su familia. Takeda abraza fuertemente a Kyouko mientras le dirigía una mirada de odio hacia el que se atrevió a tocar a su esposa y peor aún, trató de violarla. Por otro lado, Kyouko había dejado de llorar y se había tranquilizado un poco, pero temblaba ligeramente al ver a aquel sujeto que trató de abusarla. Se aferraba fuertemente a su esposo y no tenía ninguna intención de soltarlo. Ambos habían observado cómo su hijo derrotó a todos los matones, pero lo que les llamaba la atención era que en los momentos finales el castaño no tuvo la agresividad que tuvo al inicio de la pelea con los otros matones, pero aún así mantuvo la agresividad de siempre con aquel que tocó a su madre.
Kyouko ahora solo quería abrazarlo junto a su marido y agradecerle el gran esfuerzo que hizo para salvarlos y protegerlos de esos bastardos. Espera, por favor, no haré nada malo nunca más. Te lo juro. Por favor, no me hagas daño. Suplicaba Ryujin desesperadamente viendo que Issei ya estaba muy cerca. ¿Qué hiciste tú cuando mi madre te suplicó que no la tocaras? ¿Qué hiciste tú cuando mi madre te suplicó que no la lastimaras? No le hiciste caso, la tocaste, la golpeaste y trataste de abusar de ella. Y ahora crees tener el derecho de suplicarme por tu vida. El tono de Issei estaba cargado de ira, pero por más que quisiera no podía matar a ese bastardo que tenía enfrente. Drake tenía razón, no quería tener más problemas. No te mataré. No soy como tú que trataste de matarme 2 veces. Pero te diré algo muy importante. Issei sujetó al bastardo con su brazo izquierdo, hizo que lo mirara a los ojos y agarró la mano derecha del matón. Vuelve a tratar de tocar a mi familia o tan solo acercarte a ella, no dudaré en asesinarte de la peor forma posible. Por ahora y para que no olvides mi advertencia, Ryujin sentía como el castaño ejercía presión en su mano hasta que empezaba a dolerle. Crack. Draa. Issei le había quebrado la mano a Ryujin que se revolcaba del dolor. El matón fue callado por un fuerte cabezazo al rostro por parte de Issei que lo soltó como si fuera un simple saco. Cállate de una maldita vez. Kyouko y Takeda miraban a Issei sorprendidos por lo que había hecho. Issei respiraba agitadamente, ahora tenía más heridas y el cansancio físico había vuelto a su ser. Cayó de rodillas mientras se tomaba el abdomen, que había comenzado a sangrar de nuevo y no era para menos, había recibido muchísimo daño en esa zona. Drake, llévanos a casa. Un círculo mágico apareció en el suelo debajo de la familia Yodo y comenzó a brillar fuertemente, cegando a Takeda y a Kyouko momentáneamente. Al recuperar su visión, no vieron a Issei junto a ellos y comenzaron a preocuparse. Pero al ver hacia el suelo de la sala, el lugar donde habían aparecido, lo vieron ahí inconsciente. Kyouko corrió hacia la cocina, donde se encontraban las vendas que había comprado Issei para sanarlo. Takeda había acomodado a Issei en los colchones que estaban ahí. Le quitó la camiseta que tenía rompiéndola para dejar expuesta la herida de la cual brotaba sangre. Eso lo alertó y asustó un poco, rápidamente buscó algo con que hacer presión en la herida para que la sangre dejara de salir. Pero cuando estaba a punto de sacarse su propia camiseta para hacer presión, el aura verdosa que apareció después de la batalla contra los caídos, volvió a brotar de Issei. Esta comenzó a curar las pequeñas heridas de la cabeza, los brazos, y la espalda que tenía Issei y cerró, de nuevo, parcialmente la herida que tenía en el abdomen. Takeda no era el único espectador, Kyouko estaba viendo todo desde la entrada de la cocina, a solo unos centímetros de Takeda, con una expresión de sorpresa total. Al salir de aquella sorpresa, se acercó rápido y comenzó a limpiar la herida de Issei, ya que, aunque esa aura verdosa curaba sus heridas no las limpiaba de la sangre. ¿Ya estamos en casa? Issei estaba despertándose al sentir el líquido desinfectante en su abdomen, esto claramente le ardió muchísimo. Quiso levantarse, pero sus padres lo convencieron de que se quedara recostado. Kyouko empezó a vendar el abdomen del castaño y Takeda limpiaba la sangre en el rostro de su hijo. Kyouko, ¿estás bien? Una vez ambos terminaron de atender a su hijo, y teniendo a este como partícipe de la conversación, Takeda preguntó eso algo inseguro. Sí, Takeda, solo que, en ese momento, yo tuve mucho miedo, tenía miedo de que me hicieran algo y yo, sé cuando vi a Issei en el suelo con sangre en su cabeza, y yo no sabía qué hacer. Takeda tomó la mano de su esposa tratando de calmarla, cosa que funcionaba poco a poco. Ya, no sigas, perdóname por no poder defenderte, si tan solo fuera más fuerte yo. Dejen de culparse, es mi culpa. No presté atención al camino y me atacaron por sorpresa. Los padres de Issei voltearon a verlo al escuchar sus palabras. No es culpa de ninguno, esos bastardos aparecieron de repente. Drake dijo eso algo molesto por las reacciones de la familia de su portador y de él mismo. ¿Quién eres? Preguntó temerosa Kyouko mientras veía con sorpresa la mano izquierda de su hijo. Supongo que olvidé presentarme, yo soy el dragón emperador rojo, Drake Gotch. Con eso último era oficial, Kyouko y Takeda habían recibido demasiadas noticias y conocido a muchas personas desagradables y sorprendentes. A fin del capítulo 5.